Celebramos los And 22 also años we de creación del celebrate the Instituto 22 Federal Electoral years of el 11 de creation of octubre. the Federal Electoral Institute on October Otro 11th. importante regalo Another very que da important brillo a gift este that foro informe importance sobre la this forum is a democracia, presentation la of seguridad the report y on las democracy, elecciones security and en el elections mundo promovido por IDEA Internacional promoted y by la IDEA Fundación International Kofi and Annan. the Kofi Annan. Lado político, Made the hoy el siglo political XXI ideal in es la consigna que the domina el mundo. A los que muchos esperaban, aunque menores, los deseados como óptimos. Preside nuestra sesión de apertura el doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don José Miguel Insulza, el secretario general de IDEA Internacional, el señor Vidar Helgesen, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Ernesto Cordero, y el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Urita. Sean muy bienvenidos estudiantes, académicos, autoridades electorales del continente americano, así como políticos, estudiosos de la política y la democracia, autoridades electorales locales y federales de México, comunicadores, embajadores y miembros del cuerpo diplomático y público en general. Probablemente sea este el foro más globalizado que hayamos organizado. Hemos solicitado el apoyo de instituciones internacionales para darle al foro una gran cobertura en su difusión, tanto en América Latina, Norteamérica, África, Asia y Europa. Nuestro evento será transmitido en español e inglés. Los trabajos del foro podrán seguirse en directo a través del canal del Instituto Federal Electoral en YouTube. Para su difusión en distintas partes del mundo, queremos agradecer el apoyo del Instituto para la Sustentabilidad de la Democracia en África, a la Asociación de Autoridades Electorales de Europa, a la Comisión Electoral de Corea del Sur por difundir el evento en Asia, a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, por el apoyo y la difusión en Estados Unidos, además de 40 sitios en diferentes partes del mundo. A la Universidad de Salamanca, España, y por supuesto a la OEA, IDEA Internacional y el Colegio de México. A todos ellos, gracias por facilitar la publicación y la difusión del evento en sus respectivos portales. A lo largo de las sesiones del foro, los usuarios podrán remitir a sus comentarios y preguntas mediante los cuales el IFE podrá distribuir a través de Twitter, Facebook y correo electrónico. Estas cuentas aparecerán en pantalla poco antes del término de cada una de las sesiones para que el usuario tenga la oportunidad de enviar sus preguntas desde diferentes partes del mundo. Iniciemos. Tiene la palabra el doctor García Diego. Muy buenos días. Bienvenidos todos al Colegio de México. Señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señor Vidar Helgesen, secretario del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Estimadísimo Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Muy estimado Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado mexicano. Señoras y señores, igualmente estimados todos. Nos da enorme gusto que este tercer foro de la democracia latinoamericana que organizan el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Instituto Federal Electoral, el IFE, se lleve a cabo en el Colegio de México. Para nosotros es un grato honor recibir en esta sala a Alfonso Reyes, a expresidentes, funcionarios de organismos internacionales, ministros de planificación, consejeros y exconsejeros del IFE, gobernantes que próximamente entrarán en funciones, legisladores mexicanos,
directivos de instituciones educativas, investigadores de distintas instituciones académicas, embajadores y miembros de organizaciones no gubernamentales, quienes en este foro analizarán los desafíos que enfrenta la consolidación de la democracia en América Latina y compartirán y debatirán enfoques para la atención de los campos pendientes en este tema fundamental para nuestro futuro. Si bien con el Instituto Federal Electoral tenemos un convenio de colaboración para realizar análisis electorales, más importante es que entre el IFE y el Colegio de México existe una estrecha relación de amistad y respeto. Por cierto, nos llena de orgullo que el presidente del IFE, el doctor Leonardo Valdés, sea un destacado egresado del Centro de Estudios Sociológicos de esta casa de estudios, donde hace más o menos un par de décadas presentó y defendió su tesis doctoral, ya de tema electoral, lo que explica que sea un auténtico experto en la materia. El Colegio de México nació en 1940 con una convicción eminentemente humanística, con el fin de organizar y realizar investigaciones en algunos campos de las humanidades. Sin embargo, en los años 60 y 70, bajo las presidencias de Daniel Cosío Villegas y Víctor Urquidi, se sentaron las bases para atender y resolver problemas de carácter social, político, internacional y económico. Fue entonces cuando se impulsaron temas sobre género, demografía, desarrollo urbano y posteriormente medio ambiente. Aquí se formaron los primeros economistas, demógrafos, diplomáticos, administradores públicos profesionales del país. Las ideas originales de la política de población y el Tratado de Libre Comercio surgieron de esta institución. Lo mismo la preocupación por la migración. El Centro de Estudios Internacionales también se ha abocado desde sus inicios al análisis del sistema político mexicano con la idea de colaborar en el entendimiento de la política nacional e identificar algunos de los retos que enfrenta. El Centro de Estudios Sociológicos, por su parte, ha llevado a cabo investigaciones sobre los partidos políticos y las elecciones, y algunos de los investigadores del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales han realizado trabajos sobre demografía electoral, como la evaluación del padrón y la construcción de distritos electorales. Los temas electorales y de la democracia han estado presentes en el interés del colegio desde hace muchos años. Hemos formado a los principales funcionarios electorales del país, pero también a sus más férreos críticos. Así son las instituciones académicas de naturaleza democrática. Como dije al principio, bienvenidos al Colegio de México. Les deseamos el mejor de los éxitos en las discusiones y reflexiones que se realizarán en este foro durante los próximos 3 días y, como decimos en México, están en su casa. Gracias y buenos días. Muchas gracias al presidente del Colegio de México. Tiene la palabra el señor Vidar Helgesen. Thank you, Mr. President of the Colegio de Mexico, Mr. Secretary General of the Organization of American States, Mr. President of the Senate, and Mr. President of the IFE, Excellencies, ladies and gentlemen. I'd like to thank at the outset the Colegio for hosting and our other partners for collaborating greatly in what has already at this early stage in the history of this gathering become a very impressive gathering. We are very pleased to be partnering in an endeavor that is addressing critical issues for democracy in Latin America and beyond. And in that context, I would like to highlight critical issues such as participation of citizens, inclusion of all groups who owns democracy. I'd like to point to the very important discussions on security for democracy in this region.
issues that are all on the agenda for the 3 days ahead of us. You're going to hear more from me in a little while, so I will limit myself to expressing how proud I am for International IDEA to be a partner in this endeavor, and to say how much I look forward to our deliberations. Thank you very much. Thank you very much. Tiene la palabra el doctor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. Muchas gracias, señor presidente del colegio. Muchas gracias por acogernos acá. Senador Cordero, estimado Leonardo, Vidar, y mucho gusto de saludar aquí, ver tantos amigos conocidos. Mi amigo Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, el canciller de Paraguay, Jorge Lara también, con quien compartimos muchos años aquí en México cuando vivíamos exiliados de nuestros países. Bueno, y muchos otros que no puedo mencionarlos a todos, pero qué gusto tenerlos acá y qué grato es tener, primero, la tercera edición de este foro. Cuando ya tiene una tercera edición se empieza a transformar en una tradición, Leonardo. Entonces la gente habla del foro del IFE, y este es el foro del IFE. Nosotros nos da mucho gusto copatrocinarlo y nos encanta la idea de que otras instituciones, como el Colegio de México, como IDEA, hayan llegado acá también. Pero sobre todo nos encanta la presencia de todos ustedes. Lo más impresionante que estos foros han tenido, y parece que este tercer foro va a ser exactamente igual, es la cantidad de gente que participa, la cantidad de gente que viene a todas las reuniones, la variedad de los expositores, la transmisión la última vez, por ejemplo, tengo la cifra de personas que se nos unieron por internet, fueron más de 20.000, que siguieron las cosas de este foro por internet. Creo que es importante, y es importante que siga siendo el foro sobre la democracia en América Latina. Y en el lugar donde discutimos lo que ha pasado con la democracia en los últimos años, los últimos meses, y cuáles son las mejores formas de perfeccionarla. Ahora, este año ha sido un año bastante movido en el mundo. No tenemos solamente que recordar la primavera árabe, en un año de vida más o menos, y las cosas que han ocurrido, algunas buenas y algunas no tan buenas, algunos procesos no concluidos, algunos que parecen destinados claramente a concluir en tragedia, en una tragedia humana, como el caso de Siria. Basta recordar también que ha sido el año de la crisis económica, un nuevo año de crisis económica, ya mucho más concentrada en el mundo desarrollado. Y eso a algunos les gusta mucho, porque dice, bueno, el mundo del desarrollo lo está sacando mejor, América Latina no le ha ido tan mal, pero cuidado, es un continente cuyo crecimiento está fundado en las exportaciones, y cuando se cae o tiene dificultades la mitad de la economía mundial, que es la suma exacta de la economía norteamericana más la europea, ciertamente la consecuencia la pagaríamos todos. Entonces es un tema bastante preocupante también. Podríamos mencionar otros, pero este ha sido un año de gran movimiento en el mundo y en América Latina y en América Latina y el Caribe, en América en general, un año en el cual se ha producido una cantidad de hechos también, de fenómenos también importantes. La misma elección en México, la elección de anteayer en Venezuela, la elección norteamericana que se nos aproxima, menciono República Dominicana, otras, menciono esta fundamentalmente porque, dada la envergadura de los países, esos hechos sí tienen que ver con el conjunto de la región. Y por lo tanto la discusión, la conversación aquí sobre el tema electoral es indispensable. Y qué bueno que la hagamos. Está claro que, lo dijo el presidente Chávez el otro día, esa particular característica, dijo, este es el mejor sistema electoral del mundo. Yo no sé si lo será, pero lo son buenos en toda América Latina. No es raro y no se ve en muchas partes en el mundo en que al momento de entregarse el resultado todos tengan el mismo resultado. Es fascinante eso. Porque no es que le hayan creído porque lo decía la señora presidenta del Consejo Electoral, le creyeron porque tenían ellos exactamente el mismo resultado que les había llegado por vía electrónica desde los mismos lugares donde se estaba votando. Y yo creo que eso es
es muy fundamental. Y lo tenemos en la mayor parte de nuestros países cuyos sistemas electorales van siendo cada vez mejores. Podemos tener gran orgullo de eso y por lo tanto compartir y decir que este es un continente que en materia de elecciones ha progresado notablemente en los últimos años. Y el Instituto Federal Electoral de México es parte muy importante y muy sustantiva de ese progreso. Ahora, la pregunta que nos hacemos hoy día nosotros como Organización de Estados Americanos que observamos elecciones de todas partes es que también de pronto hay que empezar a observar lo que ocurre antes y después de las elecciones, sobre todo antes de las elecciones. El proceso electoral todavía merece muchas mejoras seguramente. Yo creo que ese es un tema que ciertamente sobre el cual vamos a conversar. Pero también no olvidemos, no lo puedo olvidar yo, nuestra Carta Democrática Interamericana así lo expresa claramente, que la democracia no es puramente elecciones. Y por lo tanto, cuando hablamos de democracia, decimos ya tenemos ganado esto de las elecciones, qué bueno es, cómo estamos en materia de instituciones, cuánto se desarrollan nuestras instituciones, los elementos básicos de la democracia, el equilibrio de poderes, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión. Cuando hablamos de equilibrio de poder, perdone que me refiera también, lo diga con más precisamente, la existencia de poderes judiciales independientes, la libertad de prensa y de expresión, el evaluar esos aspectos es muy fundamental también. Y la falta de instituciones en países en los cuales se vota y se vota bien, siempre corre el riesgo de transformarse posteriormente, de traspasar lo que debería ser el liderazgo colectivo de la sociedad al liderazgo individual y crear fenómenos a veces de imprescindibilidad que no son buenos para la democracia. Por lo tanto, yo creo que tenemos ciertamente desafíos serios y riesgos todavía en nuestro sistema democrático. La falta de estabilidad a veces de los gobiernos, vamos a hablar de eso también seguramente. Eso es un riesgo para el funcionamiento del sistema democrático y uno que hemos hablado mucho en los últimos años, que es la debilidad de los estados. Nosotros salimos, siempre, esto no voy a entrar en una evaluación de esto, de lo que fue el llamado periodo neoliberal, como lo llaman muchos, etcétera. Pero lo que está claro es que de los 70 para adelante los estados latinoamericanos se achicaron. Tuvieron menos recursos, tuvieron menos condiciones para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos porque se entendía equivocadamente que solo el mercado iba a resolver los problemas. Hoy eso está claro que no es así, por el contrario. Si hablamos, por ejemplo, de desigualdad, voy a hablar después de eso un momento. Si hablamos de desigualdad, lo que está claro es que el mercado acentúa las desigualdades. Porque la economía de hoy premia grandemente el trabajo dotado de conocimiento y dotado y calificado, y castiga muy fuertemente el trabajo no calificado. Por lo tanto, si nosotros no hacemos algo respecto de eso, la situación de desigualdad va a continuar. Y, dicho sea de paso, si ustedes miran las encuestas, resulta que son cada vez más los ciudadanos en esta región que creen que el Estado tiene que resolver muchos de estos problemas. Entonces las demandas son muy grandes, las demandas son fuertes. Ciertamente no podemos tener estados que respondan a todas esas demandas y ciertamente un espacio para el sector, para el privado es fundamental, esencial, y también un espacio para la cooperación público-privada. Pero también es cierto que los estados no tienen la capacidad para crear todas las condiciones en el plano social que los ciudadanos exigen hoy día. Ese es otro problema complicado de nuestra región. Nuestros sistemas tributarios están muy en el corazón de esto. Ahora bien, sin embargo, creo que es importante decir que estos son cosas que la democracia debe mejorar y que son parte de la evolución democrática. Creo que va a ir mejorando cada vez más. Hay temas que, sin embargo, constituyen riesgos para la existencia misma de la democracia y que es importante mencionar en esta inauguración. Y voy a referirme solamente a tres. El primero, ya dicho, es la desigualdad. Es incompatible una sociedad democrática en que todos los individuos tienen nominalmente los mismos derechos políticos.
es incompatible con los grados de desigualdad que existen en nuestras sociedades, en lo económico y lo social. Cuando lo que explica fundamentalmente el que un individuo haya progresado o no, el de dónde viene, a qué escuela lo enviaron, en qué universidad estudió y que tenga los recursos para ello, eso ciertamente no es compatible con la democracia. Nosotros tenemos que ser capaces de forjar un sistema en que la idea de la igualdad de oportunidades, que es la idea central de la democracia, esté también de alguna manera garantizada por formas de distribución del ingreso, primero, y por la existencia de servicios sociales que den cabida a todos los ciudadanos. Y aquí me estoy refiriendo no solamente al ingreso monetario, me estoy refiriendo a la salud que reciben ciudadanos de distintos sectores, a la educación y hasta a la seguridad pública. Hasta la seguridad pública, me corregirá don Manuel, pero por ejemplo en Centroamérica hay 4 policías privados por cada policía público. Y todos sabemos que esos policías privados no atienden precisamente a los habitantes de las poblaciones marginales. El tema de la desigualdad es un tema grande. No dejemos de lado el tema monetario, por cierto. Pues se habla mucho siempre de la educación y esas cosas, ¿no? Pero el tema monetario es muy fundamental. En Europa, esto se ha dicho yo para foros anteriores, está en uno de los informes nuestros, antes de impuestos y después de impuestos, la distribución del ingreso mejora en 12 puntos porcentuales. En América Latina, antes de impuestos y después de impuestos, la distribución del ingreso es igual. Tenemos problemas con los sistemas tributarios también, que no es compatible con la democracia. El segundo tema, por cierto, es que también es incompatible en una sociedad democrática la existencia de grupos fuera del marco de la ley, que se rigen por sus propias normas, que disponen de su propia fuerza y que incluso tienen la posibilidad de adquirir para sí, de tomar para sí, para su control, terrenos dentro del Estado democrático. El gran problema del crimen organizado, bien planteado como el problema del crimen organizado, ciertamente la delincuencia es un tema que preocupa a todo el mundo, siempre lo ha sido, pero el ascenso en todos nuestros países de bandas criminales organizadas que son ciertamente las principales generadoras de la violencia. Una cosa buena que nos ha pasado en los últimos meses, por ejemplo, en El Salvador, es que, y en esto mi organización, yo mismo he tenido un papel muy activo, es la tregua de las maras, de las 2 principales maras. Pero cuando yo les digo que la tasa de homicidios ha disminuido por ese solo hecho a menos de la mitad, esa es una buena cosa. Son 1.600 jóvenes menos que murieron este año en las batallas de la noche en la ciudad de San Salvador. Pero eso significa que los grupos criminales organizados ciertamente tienen un impacto sobre la sociedad mucho mayor del que podemos pensar. Y eso también es incompatible con la democracia. Y por último, creo que nuestras democracias están, y aquí voy a terminar, afectadas mucho de falta de diálogo. Yo creo que la democracia no es solamente el ir a votar cada 4 años, ni siquiera el reunirse en lo que son las instituciones de la democracia, sino la forja de redes de confianza que permitan que todos los ciudadanos se sientan parte de la misma institucionalidad, de la misma nación y de la misma democracia. Y en muchos de nuestros países ese diálogo ha sido sustituido, ya sea por vías de hecho o por vías simplemente de confrontación política, ha sido sustituido por la existencia de compartimentos estancos que hacen que cada elección democrática se transforme en un último recurso. Y eso no es bueno para la democracia tampoco. En la democracia lo bueno es cuando los candidatos que ganan pueden ocupar sus cargos y los que no ganan no se sienten excluidos del sistema electoral y no sienten que la sociedad y la democracia no los representan. La creación de la falta de redes de confianza política, social, en nuestra sociedad, probablemente ligada a uno de los temas que he planteado con anterioridad, es también una carencia importante de nuestras democracias.
Yo me alegro mucho de que estemos todos acá de nuevo y espero que la participación, que haya espacio para la participación de todos. Y agradezco mucho al presidente del colegio que nos haya acogido acá y a Leonardo que hayamos perseverado en este foro latinoamericano que es tan importante para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Insulza. Tiene la palabra el doctor Leonardo Valdés, presidente del IFE. Gracias, Manuel. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a mi buen amigo José Miguel, el que de nueva cuenta haya decidido apoyar la realización de este tercer foro de la democracia latinoamericana. Los dos anteriores fueron foros desde el punto de vista del Instituto Federal Electoral exitosos. Debatimos a profundidad hace 2 años en el Palacio de Minería los temas fundamentales del segundo informe de la democracia en América Latina elaborado por la propia Organización de Estados Americanos, y el año pasado en San Ildefonso se debatió también a profundidad un importantísimo documento elaborado también por la Organización de Estados Americanos sobre el papel del dinero, de los recursos económicos en los procesos electorales y en nuestra vida democrática. Como acabamos todos de observar, José Miguel Insulza tiene una mirada continental muy importante y yo agradezco a nombre de las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto su confianza y sobre todo que nos comparta su reflexión sobre el estado en el que se encuentra la democracia en nuestro continente. Debo también agradecer a IDEA Internacional y a Vidal Hergensen su esfuerzo por seguir apoyando ya por segundo año consecutivo la organización de este foro. La participación de IDEA Internacional nos da una visión mucho más global, porque si bien iniciamos este foro pensando en comparar la democracia de México con las democracias latinoamericanas, lo cierto es que hemos sido más ambiciosos y desde el año pasado estamos también promoviendo la comparación de la democracia mexicana y latinoamericana con las democracias de otros lugares del mundo. Y hoy tenemos en este foro, yo diría, un documento de la mayor trascendencia, dado a conocer apenas hace unas semanas en Londres por la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, por el señor Kofi Annan, en un esfuerzo conjunto entre IDEA Internacional y la Fundación Kofi Annan, y que aquí vamos a analizar, aquí vamos a debatir un documento que se titula Profundizando la democracia, una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo. Es un balance, es un diagnóstico del estado de la democracia a nivel global y son un conjunto de recomendaciones de qué tenemos que hacer los gobiernos, las autoridades electorales, las organizaciones de la sociedad civil e incluso los órganos internacionales para promover la democracia en el mundo, de tal suerte que el agradecimiento también muy profundo a IDEA Internacional por permitirnos que la edición en español de su informe sea dada a conocer en el marco de este tercer foro de la democracia latinoamericana. ¿Y qué decir del agradecimiento al Colegio de México? Cuando nos perfilamos hacia la realización de este tercer foro, pensamos que como espacio de encuentro de pensadores latinoamericanos, como espacio de encuentro de políticos latinoamericanos, de autoridades electorales latinoamericanas, debía también tener una dimensión académica. Debía también dialogar el foro con aquellos que desde la investigación científica y objetiva van evaluando el desarrollo de nuestra vida democrática. Y como ya se ha dicho y lo ha informado el presidente del Colegio de México, esta es una institución que se ha especializado, entre muchos otros temas relevantes para la vida social y política
de nuestro país, en el análisis de nuestro sistema electoral, en el análisis de nuestro proceso de transición y de consolidación de la democracia. Y como bien dice el doctor Javier García Diego, algunas autoridades electorales de México y de otros países de América Latina hemos tenido el privilegio de formarnos en las aulas del Colegio de México, pero también algunos de los críticos más acertados y más profundos del desarrollo democrático de nuestro país son investigadores, son profesores del Colegio de México, lo cual nos parece es altamente conveniente porque así es la vida académica, construye, produce cuadros para las funciones públicas, pero también construye y produce aquellos que deben, con el pensamiento crítico, poner el dedo sobre las carencias que tiene también la construcción de nuestra vida democrática. Y finalmente agradecer al senador Ernesto Cordero, presidente de la Cámara de Senadores, su decisión de acompañarnos en este foro, de acompañarnos en la inauguración y de estar atento al desarrollo de las discusiones que aquí vamos a tener, porque lo cierto es que lo que aquí se va a decir, lo que aquí se va a analizar, pienso yo, debe ser materia prima del trabajo legislativo en nuestro país. Creo que los demócratas en México estamos comprometidos con avanzar en la construcción y en la consolidación de nuestra democracia, y eso pasa por el trabajo legislativo. Necesitamos reflexionar acerca de cuáles son los temas, los asuntos en los que todavía se tiene que trabajar para perfeccionar nuestras leyes electorales, no solamente a nivel federal, sino también en los estados de la República, para que podamos ir avanzando en un espacio de mejor y mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Y en eso creo que todos los demócratas latinoamericanos estamos comprometidos y estoy seguro que este foro es el espacio en el que nos encontramos para debatir sobre estos importantes temas. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctor Valdés. Tiene la palabra el senador Ernesto Cordero. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en el Colegio de México. Saludo al doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, y aprovecho para felicitar a toda la comunidad del Colegio de México por sus 72 años, cumplidos muy recientemente. Es un orgullo para México tener instituciones públicas de la calidad, de la excelencia del Colegio de México. Muchas felicidades. Saludo también al doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme y poder participar. Y saludo al señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y al señor Vidar Helgesen, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Saludo a todos ustedes, a todos los que nos siguen por internet, según tengo entendido, casi en todo el mundo. Y mencionarles que la celebración de este foro es algo que nos debe de llenar de optimismo y nos debe dar una gran satisfacción a todos los, pues no solo a los demócratas latinoamericanos, como dijo Leonardo, sino a todos los latinoamericanos. Hace algunos años, lamentablemente, Latinoamérica pues era una de las zonas o de las regiones del mundo donde pues carecíamos de sistemas democráticos, donde las dictaduras, el autoritarismo, pues eran una de las características que definían a toda esta región y a todo este gran continente. Afortunadamente eso no es más así, ha cambiado mucho, y la democracia latinoamericana, con todos los retos que tenemos por delante, pues está funcionando y está entregando a la sociedad lo que debe de ser un mecanismo para generar los acuerdos y para generar el avance de los países. En México, afortunadamente, no es la excepción. En México hemos tenido una transición democrática pues que ha sido por la vía de la competencia electoral, de la competitividad de los partidos políticos y de la consolidación de instituciones, y que luego pareciera y la damos por sentado y se nos olvida que no siempre fue así y que ha costado mucho trabajo, mucha lucha de muchas fuerzas políticas el llegar a la democracia que hoy tenemos. En México, desde la reforma,
la reforma del 77, que es paradigmática, pero bueno, hay que decirlo, en 1988 el partido hegemónico perdió la mayoría calificada. Desde 1997 en México tenemos gobiernos divididos que nos ha obligado a hacer política, y durante estos gobiernos divididos, y lo trataré un poco más adelante, México ha tenido avances sustanciales que no tuvo cuando teníamos un partido hegemónico y cuando vivíamos en condiciones muy poco democráticas. En México tenemos una institución electoral como el IFE, que también luego pues es muy fácil criticar, es muy fácil soslayar los grandes avances, pero hay que decirlo con toda claridad, en México es tal la competencia electoral que en México ha habido elecciones presidenciales que se han ganado por unos cuantos votos, y si ha habido continuidad institucional, normalidad democrática en México, es gracias a la credibilidad y a la fortaleza del Instituto Federal Electoral en su momento, y también gracias al IFE. En México no hay duda ni sospecha de que las elecciones a nivel federal son limpias, transparentes y se cuentan los votos, y eso es algo que tenemos que valorar los mexicanos y realmente aquilatar. ¿Qué retos veo yo de la democracia mexicana? Y yo creo que, bueno, en general de la democracia latinoamericana, yo creo que son varios. El primero de ellos es el Estado de Derecho, como ya se ha mencionado aquí. En democracia tenemos que procesar decisiones muy difíciles como sociedad, decisiones que no tienen consenso, decisiones donde hay diversos puntos de vista, y es ahí donde tenemos que procesar estas decisiones que, repito, pueden ser muy difíciles. Pero no nos equivoquemos, el Estado de Derecho es el ingrediente principal para que pueda existir la democracia. En el caso de México, donde enfrentamos un reto enorme, donde puede estar en riesgo pues, la continuidad democrática de nuestro país por la presencia del crimen organizado y de la delincuencia organizada, no nos equivoquemos. Ahí, si no enfrentamos con toda determinación al crimen organizado en México, vamos a perder muchas de las instituciones sociales más valiosas que tenemos. Es impensable, es una ingenuidad suponer que en lugares donde el crimen organizado y la delincuencia tienen una mayor fuerza y una mayor fortaleza, es una ingenuidad pensar que existe la democracia y que existen las instituciones sociales. De esa manera tenemos un gran reto como país, como Estado. No hay peor dictadura que la que impone el crimen organizado y la delincuencia, y eso nos debe de quedar claros a todos, y habrá que tomar decisiones por muy duras que sean. Un segundo reto que veo, pues es el tema del diseño de nuestro sistema político, el diseño que ha venido ajustándose a lo largo de los años en las llamadas reformas políticas y que todavía falta mucho por concretar y mucho por avanzar. Está el tema de la reelección legislativa, por ejemplo, donde México es de los pocos países en el mundo donde no se cuenta con la reelección legislativa, donde los ciudadanos no tienen esta poderosa herramienta para juzgar y pasar, como dicen cotidianamente, pasar a la báscula a los legisladores y a sus servidores públicos. En México no tenemos esa posibilidad. No importa si el legislador es bueno o malo, no importa en qué sentido votó, si estuvo de acuerdo con su electorado o no, eso no importa en México porque no hay manera de que el electorado nos juzgue a través de su voto, a través de una reelección, y yo creo que es un punto de la agenda que no podemos descuidar y seguiremos poniendo el dedo en el renglón para que eso suceda. Un tercer reto que veo para la democracia mexicana, pues es la valoración de nuestra democracia, de sus instituciones y de sus resultados. Ya mencioné brevemente la fortaleza del Instituto Federal Electoral y qué bueno. Pero luego en México nos da, pues por recurrir a lugares muy comunes y decir que en México estamos paralizados, que México no avanza, que por diferencias ideológicas y de partidos se critique inmisericordiamente muchos de los resultados de política pública y de gobierno. Y quiero decirlo, que no son parte o no son producto de un partido político. Los resultados de gobierno y de política pública que ha tenido México en los últimos años son producto de la democracia, son producto de todos. Desde que tenemos gobiernos divididos en México, se ha avanzado en una mayor cantidad de reformas estructurales que las que se pudo avanzar cuando un partido controlaba las cámaras, el Poder Ejecutivo y todos los gobiernos locales y estatales. Se han sacado reformas hacendarias que han apuntalado los ingresos públicos,
y no hay nada más difícil de procesar una democracia que un tema fiscal y un tema hacendario. Y quiero retomar lo que mencionaba hace un momento el secretario general de la OEA, donde, por ejemplo, una manera de evaluar qué tan democrático e incluyente es un sistema tributario, pues es ver cómo está la distribución del ingreso antes de la aplicación de impuestos y transferencias y después de ella. En México, si ustedes consideran la distribución del ingreso antes de impuestos y de transferencias, denota una profunda desigualdad que se corrige de manera muy notoria una vez que se pagan impuestos y se transfieren los recursos de política social y política pública de los programas del gobierno, y son datos de la organización de la OCDE y son datos públicos. De manera que, y ese sistema tributario, pues lo hemos venido construyendo en gobiernos divididos. En gobiernos divididos hemos sido capaces de avanzar de manera sustancial en la cobertura en salud, hemos sido capaces de avanzar sustancialmente en la cobertura educativa, hemos sido capaces de aumentar la esperanza de vida, hemos sido capaces de entregarle a la sociedad muchos resultados que igual y no se quieren conceder por mezquindad, por intereses de partido. Por esos resultados son los resultados no de un partido político, son los resultados de la democracia mexicana que nos ha permitido procesar todos estos avances en un ambiente plural y democrático. Que nadie lo reconoce, seguramente nadie lo reconoce, pero no nos damos cuenta que lo que estamos vulnerando es la democracia mexicana, porque todo esto pasa por las cámaras, se discute pluralmente, se discute abiertamente, y son avances que no podemos perder, y avances que hemos tenido y avances que espero que en el futuro sigamos teniendo. Otro reto que tiene la democracia mexicana es pues tratar de abrir el concepto de democracia no nada más al tema electoral, sino como lo mencionaba también el secretario general de la OEA, la democracia está en la vida cotidiana y en todos los ámbitos de la vida pública del país, y no podemos únicamente mantener o pensar en términos democráticos a la hora de contar los votos. En todos los ámbitos, repito, de la vida pública y social del país debe haber democracia, debe haber transparencia, debe haber rendición de cuentas. En este momento, en el Senado de la República, se está discutiendo una reforma laboral, que tendrá varios componentes donde podremos estar de acuerdo o no, pero un componente que es crucial y que se tiene que discutir es el tema de la democracia, rendición de cuentas y transparencia en los sindicatos en México. Los sindicatos no pueden estar ajenos al esfuerzo democratizador que se ha dado en México y al esfuerzo de rendir cuentas y transparentar. No puede ser más que una dirigencia sindical no se elija a través de un voto secreto y libre, como sucede en algunos sindicatos en México. No podemos permitir que las cuotas que son obligatorias en los sindicatos nunca se rinda cuentas de a dónde fue a dar ese dinero, que todos los trabajadores contribuyen mensualmente a través de deducciones obligatorias y ni siquiera sepamos en qué se está empleando este recurso. Pues esos espacios de opacidad y antidemocráticos, profundamente antidemocráticos, siguen existiendo en México, y por eso es importante dar esta batalla en este momento para que haya una reforma legal integral en el marco laboral que permita condiciones de democracia, de transparencia y de rendición en cuentas. Otra agenda pendiente de la democracia en México en ese sentido es, a nivel federal se ha avanzado mucho a nivel federal, y no porque haya buenos o malos, sino porque los incentivos y la definición de las instituciones nos ha llevado a eso. Pero lamentablemente no es así en las instancias estatales y municipales del gobierno en México. Hay demasiada opacidad y falta de democracia en congresos locales, en la libertad de expresión, en la rendición de cuentas y la manera como reportamos cómo gastamos el dinero público en instancias estatales y municipales. Eso también es democracia y eso también es un reto fundamental que tenemos. En México nuestra democracia es imperfecta, todo puede funcionar mejor, pero los principales señalamientos que se han hecho en la última elección presidencial pues descansan precisamente a que existen espacios de opacidad y demasiada permisibilidad en el manejo de los recursos públicos en los estados y los municipios. No es tanto en el gobierno federal, sino es en los estados y municipios donde se permite un manejo de dinero en efectivo sin ningún control y sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, lo que permite que haya señalamientos a los procesos democráticos en México. Probablemente no generalizados, pero ahí están los señalamientos. Y es precisamente ahí donde tenemos que atender, en las instancias locales y municipales, y equiparar los controles, los procesos y el sistema electoral y democrático que tenemos a nivel federal, también en los estados y municipios. Yo terminaría aquí mi participación. Estoy muy honrado
de inaugurar este foro. Según tengo entendido, habrá que inaugurarlo formalmente, señor presidente. Si nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 10 de la mañana con 30 minutos de este 10 de octubre del año 2012, declaramos formalmente inaugurados los trabajos del tercer foro de la democracia latinoamericana. Enhorabuena, mucha suerte y estaremos muy atentos a los resultados de este foro. Muchas gracias. Tendremos un breve receso verdaderamente breve, 7 minutos, para iniciar el primer panel de discusión. Muchas gracias. Era que nos comunicaba, pero usted, mire, usted es muy eficiente. No. Muy eficiente, lo felicito. Porque si lo hubiera tenido en su capacidad, no arreglamos. Gracias, estamos en el escritorio. Sí, ¿ya lo vio? No. ¿Verdad? Está transmitiendo, me dijo algo de Paraguay y de Ecuador, y eso lo están viendo.